Queridos catequistas, nos volvemos a encontrar para preparar un nuevo tema del Catecismo Testigos del Señor y nos acompañan Miriam e Irene. ¿Qué tal, chicas? Muy bien. ¿Sí? ¿La semana bien? Sí. Estupendo. Venimos nuevamente, Señor, a pedirte que nos ayudes a realizar el vídeo que vamos a grabar. Envíanos tu Espíritu para que Él sea el que ponga en nosotros las palabras, las respuestas y lo más acertado para que los catequistas se preparen lo mejor posible. Y bueno, nos dice la guía del catecismo que los temas 20, 21 y 22 son como todo un bloque, ¿vale? Aunque vamos a ir viendo distintos aspectos de Jesús de Nazaret. Si recordáis, estuvimos en el tema anterior, os hicimos la propuesta de preguntarle, ¿no?, a alguien qué significaba María en tu vida. Entonces, bueno, pues me imagino que hemos recogido un poquito en nuestro cuaderno esas ideas y podría ser la posibilidad también de preguntarnos, bueno, ¿y Jesús de Nazaret, ¿no? ¿Qué significa Jesús de Nazaret en nuestra vida? Les propongo, queridos catequistas, que de alguna manera quede muy claro que Jesús es el centro. Entonces, bien en nuestra sala de catequesis, bien si tenemos la oportunidad de terminar, comenzar acercándonos un ratito a la capilla donde está el sagrario, pero que el rostro de Jesús, la figura de Jesús, la persona de Jesús, vayamos suscitando en los catequizandos como un gran cariño, una gran admiración, un gran deseo, sobre todo, de conocerle, de imitarle y de seguirle, ¿no? Comenzaríamos a hacer una actividad, cuaderno, para Miriam, para Irene, y bueno, pues podríamos buscar una imagen de Jesús. En internet podemos encontrar otras muchas. En nuestro cuaderno vamos a poner el rostro de Jesús. Y bueno, a la hora de conocer un poquito más esa idea que los catequizandos tienen de Jesús, podríamos poner, bueno, podéis coger un rotulador, si queráis. Pondríamos tema 20, Jesús es el Hijo unigénito de Dios, y en la imagen de Jesús, ¿no?, la pondríamos en el centro de nuestro cuaderno. ¿Y qué títulos damos a Jesús? El Salvador. Pues entonces pondríamos eso, ¿no? Si centramos nuestra imagen, pues bueno, es que nos pilla muy grande. El Salvador, uno de los títulos que le damos a Jesús. Hijo de Dios. Hijo de Dios. Pues sería otro título que le daríamos también a Jesús. Bueno, iríamos preguntando. Así romperíamos un poquito para entrar en este tema. Jesús es el Hijo unigénito de Dios. Unigénito significa que es el único. Entonces nosotros no somos hijos de Dios. También. Pero si es el único, una cosa única, es única. ¿Os habéis parado a pensar esto alguna vez? No. Ah, muy bien, estupendo que estemos aquí preparando este tema para profundizar en esto. Eso del Hijo único lo vamos a ver en el apartado que nos presenta nuestro catecismo en la página 116, ¿vale? Tú eres el Hijo de Dios. Podríamos entrar, ¿no?, ya que ha surgido, ¿no?, el comentario, podríamos entrar y después volvemos a la página anterior, ¿no? Podríamos ir profundizando, ¿no?, conforme vamos leyendo, como puntualizando aquellos aspectos que más queremos indicar, ¿no? ¿Qué ocurre en el bautismo? Aquí es algo fascinante, porque es que en el bautismo lo que hacemos es ser insertados en Cristo. Es decir, lo que hacemos es ser introducidos en Jesús. Entonces, somos hijos en el Hijo. Fijaros ¿cuántos evangelistas tenemos? 4. ¿Sus nombres? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Vale. El tema 20, en esta primera parte de la narración, se centra en el evangelista Marcos, ¿vale? Creemos, ¿no?, por los estudios que se han hecho, que es el primer texto escrito que aparece del Evangelio, es el de Marcos. ¿Sabéis qué significa la palabra Evangelio? No. Bueno, pues estamos desarrollando un diccionario de la fe. Sería una de las palabras, de los términos que deberíamos introducir. Tenemos un apartadito aquí en el margen, Evangelio, Evangelios. Evangelio es una palabra que procede de la lengua griega y que significa buena noticia. ¿Cuál es el primer versículo del Evangelio de Marcos? Comienza la buena noticia de Jesucristo
Hijo de Dios. Y fijaros, ¿no? Es la buena noticia. Las demás buenas noticias es porque participan de esta buena noticia. Apenas salió del agua, vio rasgarse los cielos y al Espíritu que bajaba hacia él como una paloma. Se oyó una voz desde los cielos: Tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. Aquí aparece el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Vale? Y fijaros qué es lo que nos dice el Padre. ¿Qué nos dice el Padre de Jesús? Tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. Entonces, esto de que Jesús es el Hijo de Dios no nos lo hemos inventado nosotros. Nos lo ha dicho nada más y nada menos que el Padre de Dios. El Padre tenía mucho interés en que nos enterásemos de que este era su Hijo, ¿no? Este era su Hijo único, ¿no? Y por un lado en el que Él se complace, por otro lado el que le escuchemos, ¿no? Que abramos nuestro corazón y nuestra mente, toda nuestra vida, a la persona de Jesús. Y bueno, ya hemos visto cómo el Padre manifiesta que Jesús es su Hijo. Y momentos en los que Jesús manifiesta que Dios es su Padre. ¿Recordáis algún pasaje? Cuando está en Getsemaní, ¿no? En la oración del huerto. Sí. ¿No? En ese momento Jesús clama al Padre, ¿no? Y le dice: Padre, tú lo puedes todo, aparta de mí este cáliz. También hay una oración que rezamos muy habitualmente en la que Jesús comienza diciendo: Claro, es la oración de los hijos, es la oración. Y luego nos recoge el texto, ¿no? Y también del evangelista Marcos, un momento en el que está Jesús en la cruz, ¿no? La escena del Calvario, y un centurión romano proclama a Jesús como Hijo de Dios, ¿no? Es la última frase que aparece. Imaginaos la situación, es decir, un hombre clavado en una cruz, que eso, ¿no? Aparte de generar, pues me imagino, ¿no? Mucha compasión, uno se estremecería, ¿no? Ante esa escena, aunque los romanos estaban muy acostumbrados a crucificar a personas, ¿no? Pero ¿qué tendría el rostro de Jesús? ¿Qué tendría la persona de Jesús clavada en la cruz que un centurión romano dice? Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Ya hemos visto, tú eres el Hijo de Dios, y el apartado siguiente, ¿cuál es el título? Jesús llama a sus discípulos a vivir como hijos de Dios. Pero no solo Él es el Hijo, sino que nosotros también tratemos a Dios como nuestro Padre. Entonces aquí propone, ¿no? distintas maneras de cómo los discípulos se tienen que notar. Irene, ¿tú conoces alguna persona en el ámbito de tus amistades, de tu familia, de la parroquia, en la que digas: jo, pues es que esta persona se parece a Jesús? Ahora que lo pienso, esta persona se parece a Jesús. ¿Recuerdas a alguien? ¿No? Podríamos hacer esa pregunta a los chicos, ¿no? Porque, claro, si decimos que podemos vivir como hijos de Dios, los cristianos estamos llamados a vivir como hijos de Dios, pero no conocemos ningún cristiano que se le note que es hijo de Dios, pues entonces es muy triste. Qué bonito sería la posibilidad de que bien del grupo de jóvenes, del grupo de catequistas, incluso del mismo grupo de la catequesis, como aquí nos aparecen 4 rasgos de esa imagen, ¿no? del Hijo de Dios que tenemos que vivir cada uno de nosotros, pues podríamos repartir entre los catequizandos, bien podríamos hacer grupo de 2, de 3, ya dependiendo del número. Y bueno, ¿qué te ha tocado? Los discípulos de Jesús son misericordiosos con todos, al igual que el Padre de Jesús es misericordioso con todos. Entonces, alguien que tú hayas visto que actúe con misericordia, bien dentro del grupo, bien invitando, ¿no? Invitando a los jóvenes, ¿no? Imaginaos que en la parroquia pues invitamos al grupo de jóvenes a que den su testimonio de cómo viven ellos el ser hijo de Dios, ¿no? Y entonces, bueno, pues le entregamos uno de estos mensajitos que recoge nuestro catecismo, y así, de manera más directa, más clara, nos dan ese testimonio. A la hora de conocer, ¿no? y profundizar en la persona de Jesús, tenemos a continuación, que lo vamos a ver también en el tema siguiente, pero podríamos, como saben, ¿no? en los recursos
del catecismo aparece este póster en gran tamaño, pues lo podríamos poner en la sala de catequesis. Aparece, ¿no?, parábolas de Jesús, milagros de Jesús y ya como una síntesis del misterio de Jesús. Otra propuesta que podríamos hacer en catequesis es, bueno, nos vamos a centrar en las parábolas que aparecen aquí. La dinámica sería, escogemos una parábola, lo buscamos, también puede ser en grupitos, ¿no?, de 2, de 3, ya dependiendo igualmente, ¿no?, del número. Buscamos en el Evangelio esa parábola, la leemos y, ojo, la tenemos que representar sin hablar. Y los demás podemos tantear, bueno, pues qué parábola será, ¿no?, también contemplando las que aquí nos ofrece nuestro texto. Para terminar, el último apartado que nos ofrece nuestro tema, hay muchos momentos en los que nos dicen los evangelistas, tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que Jesús se retiraba él solo a orar. La invitación sería, como les decía al principio, ¿no?, crear un ambiente para la oración, o bien acudiendo a la capilla, en la presencia de Jesús y Eucaristía, hacer un ratito de oración, ¿no?, con alguno de los pasajes. Puede ser de las parábolas que nos ha tocado, puede ser de alguno de los textos que también nos aparecen en la parte narrativa, pero bueno, pues pasar un ratito, ¿no?, y que la persona de Jesús vaya calando en nuestro corazón. Para terminar, ¿qué nos dice San Justino en el siglo II? Nosotros, fijaros que estamos adentrándonos en el misterio de Jesús, en el misterio de Dios encarnado. Rezar para que el Señor nos conceda esta luz y así podamos penetrar en el conocimiento de Jesús, conocerle cada vez más. Así que nada más, nos volvemos a encontrar en el próximo vídeo y recuerden, la fe crece cuando se comparte. Adiós. 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 Si te ha gustado este vídeo y te ha parecido interesante, no te olvides de darle a me gusta y comparte con otros catequistas.